Bienvenido a esta charla aterradora donde se va a concentrar en asustarnos por todo lo que puede llegar a suceder en una carretera, ¿es así? Sí, señor, les vamos a contar las historias más dementes, las más extrañas de fantasmas, de monstruos de carretera, de criaturas de carretera, de atrocidades, de abominaciones, de engendros, de fetos de carretera, de todo lo que ustedes quieran que encontrar una carretera que sea repulsivo, así como un bulto de basura que camina. Vamos a hablar de porquerías de carretera. Qué bueno, Esteban. Bueno, gran invitado para esta charla. Y usted que está viendo esto, deje los comentarios de cuál es la carretera donde más asustan, qué fantasma vio en qué carretera atravesando tal pueblo. Ahorita hablábamos de la nariz del diablo rumbo de Fusa Melgar, hablaban otros de la curva de la novia, ya yendo a Puerto Colombia, otros hablan de la carretera de El Armero, el pueblo que desapareció, otros hablaban de la línea. Bueno, muchas carreteras en Colombia que de pronto tienen su toque paranormal debido a su oscuridad, debido a historias de muchas personas o debido a que en sus bordes, en la orilla de la carretera, hay muchas de estas cruces, ¿no? Para recordar a alguien que falleció de pronto en ese punto a raíz de un accidente de tránsito. ¿Cuál es esa carretera aterradora por la que usted ha viajado? También nombraban la que va de Buenaventura a Cali. Bueno, una cantidad de carreteras. Dejen sus comentarios. Pues maestro Esteban Cruz Niño, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar aquí en esta charla. Y bueno, hablemos de fantasmas de carretera, por favor. Comencemos con uno, maestro Daniel, que realmente es un ser que generalmente es muy popular en Colombia. En Colombia, vea, hay diferentes tipos en el mundo, hay diferentes tipologías de criaturas de carretera. Hay tres en específico. El primero, las mujeres de la curva en España, las chicas de la curva también en América Latina, que son mujeres que aparecen, hacen autostop o en Colombia dicen echar dedo, la recoge a alguien y cuando la recoge pues la lleva a algún pueblo o a algún lado y se desaparecen. Ujú. Las segundas, las novias. Son mujeres vestidas de novia que aparecen. Aquí tenemos una famosa en Puerto Colombia, entre Barranquilla y la costa Caribe y el mar. Ahí en esa autopista que hay, dicen que aparece la mujer de Puerto Colombia. El tercero, que vamos a ver algunos casos aquí, son los famosos alienígenas Michelin, que es como si fueran un ser, los nombres lo dicen, ustedes no han visto la mascota Michelin, que es como un personaje gordito que parece un charpey humano, algo así como un ser chunchullo, como un chunchullo inflado con patas, así se ve, y hay unos casos realmente importantes en el mundo de encuentros con Michelines, así le llaman, los monstruos Michelin de carretera. También hay otra tipología que son los famosos ensotanados, que son criaturas que parece que llevan una sotana grande, una sotana así, y que flota, y que flotan, que no tienen pies. Hoy les vamos a contar esas historias. Y hay otros que son las apariciones de criaturas. Entonces la gente va manejando y ven desde un cerebro baboso con un ojo en la mitad, un oso de tres cabezas, perros negros, bueno, hay vacas sin cabeza, hombres sin cabeza. Vamos a hablar mucho de esas criaturas aquí a continuación. Qué bueno, Esteban Cruz Niño. Pues bueno, espero que usted que está viendo esto se imagine estas criaturas o, repito, dejen en los comentarios criaturas que usted ha visto similares y en qué carretera la vio usted. A lo mejor usted está viendo esto fuera de Colombia y dice, oiga, no, yo vi esto en una carretera, por ejemplo, en el Perú, yendo hacia Cusco. Bueno, qué sé yo, ahí nos escribe dónde puede estar esta criatura, en qué lugar del planeta, en qué carretera se le ha parecido. Y de pronto es una diferente a las que va a describir Esteban. De pronto usted dice, no, yo vi otra cosa totalmente diferente. Creo que a Esteban le faltó hablar de una criatura que es aterradora en las carreteras y de pronto comienzo yo contándoles de esa palabra, la palabra Esteban, y Esteban se conoce de esta, y es que el carro, usted va en la carretera en su vehículo, cuando ve que en la ventana del copiloto alguien es como si corriera a la velocidad del carro, como si estuviera en una moto o algo, pero no, va corriendo a la par del carro y lo mira a usted por la ventana, que usted dice y le da miedo de este cómo se prendió al carro, pero no, va corriendo una criatura al lado de su vehículo, a la velocidad de su vehículo, que unos dicen, ¿será que es un alienígena? ¿Quién es? Esteban no debe hablar de esa criatura. Sí, señor, y empecemos por una de esas. Vea, una de las carreteras más embrujadas de Colombia es la carretera que conecta a Montería con Cereté. Un saludo a todas las personas de Montería, de Cereté. Esa zona es muy paranormal.
Incluso por allá hay un aeropuerto que le dicen Las Brujas, porque era una zona donde decían que había muchas brujas, y así se llama el aeropuerto. Cuando uno va, Aeropuerto El Dorado, Aeropuerto Las Brujas, y se llama así porque dicen que estaba lleno de brujas. Bueno, resulta que en la carretera entre Cereté y Montería, que es una autopista, siempre dicen que aparece un extraño ser, pero los avistamientos más complejos son del año 2016. Y en esta tuvo que ver la policía misma, incluso las autoridades de la zona. Ahí hay un pueblito que se llama Mateo Gómez, así se llama el pueblito, Mateo Gómez. Y en esa zona dicen que aparece un ser que es como una mujer, parece una mujer anciana, toda de blanco, de cabeza a pies, y que cuando la gente va manejando, imagínese usted manejando en medio de la noche, va así, acelerando, acelerando ahí, viendo esa carretera llena de árboles, árboles grandes a los lados, incluso hay un pedazo que hace como un túnel verde, porque se unen los árboles y los camiones desbastan todo eso, pelan todas esas ramas y queda como un túnel verde. Entonces la gente dice que va, hay un peaje y después del peaje usted empieza a arrancar y lo que dicen que aparece es una anciana toda vestida con una batola blanca, haga de cuenta con una pijama larga, como esas pijamas viejas que usaban, pijama de tierra caliente blanca larga, y la señora tiene que el pelo largo, largo, largo y canoso, 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 más allá de los hombros, y que tiene la cara arrugada, así arrugada como un pellejo viejo, como una vejiga de vaca seca, así la cara arrugada, arrugada, dicen que aparece, la gente le da mucho miedo, sobre todo a las 3 de la mañana. En el año 2016, la gente decía que esto era un mito, hasta que nada más, nada menos un señor que se llama Bilardo José Tuirán Ricardo, que era nada más y nada menos que el notario único de ese municipio, que, vuelvo a decir, se llama Mateo Gómez. Bilardo, el notario, Bilardo Tuirán, iba manejando y ojalá llame él o llame algún familiar, porque esto lo publicaron en las noticias, iba manejando y cuando de repente vio que en la vía apareció este extraño ser, una mujer toda vestida de blanco y se le fue acercando y se le fue acercando, el tipo frenó y dice que cuando volteó, como dice el señor director de este programa, el señor Daniel Tres Palacios, cuando volteó a ver en el espejo del lado estaba ese ser a 100 kilómetros por hora pegado a la ventana como si estuviera estático desde afuera, como si corriera rápido y le estuviera pegada al vidrio. Así imagínense pegado al vidrio, así el cachete pegado al vidrio, pero cachete arrugado, como si se le pegara no es una cosa, un cuero de vaca arrugado, un cuero así pegado y la cara y los ojos y riéndose. Entonces el tipo iba acelerando, acelerando y que llegó es que a 120 kilómetros y veía y era como si estuviera ahí. Y eso no es nada, Daniel. Poco tiempo después, una psicóloga muy conocida de una universidad que trabaja en Montería dijo que iba manejando y que de pronto ella sintió que la miraban, volteó a mirar el vidrio y justo después también, ahí en Mateo Gómez, volteó a mirar y veía a una señora que se estaba sonriendo, como si estuviera parada al lado, que la miraba fijamente, pues decía, pero si, ¿cómo me puede estar sonriendo si yo voy a 80 kilómetros por hora en esta recta? ¿Por qué está aquí estática? Y eso no es nada. Después hubo algo que pasó, que dice un señor que manejaba una volqueta, que vio que se le atravesó esta señora que iba como flotando y él dice que la cascó, que le pegó y él sintió el golpe y entonces frenó para ver si era una señora que había salido a caminar, una sonámbula y cuando volvió a bajar a mirar qué había, ayudarla, llamar al SOAT, yo no sé, para que llegara rápido una ambulancia, no encontró nada. No se sabe muy bien, pero dicen que ahí en Mateo Gómez, ahí en esa carretera, aparece lo que llaman como la cucha de blanco o la mujer blanca, así le llaman, la anciana de blanco de la carretera o la cucha blanca. Oiga, Esteban, para usted, ¿cuál es el objetivo de este espíritu? O sea, este que corre al lado del carro y se le pega al lado de la ventana. ¿El objetivo de un espíritu es causarle a uno el accidente? ¿Será que es alguien que falleció ahí y tiene envidia, por ejemplo, y quiere que las demás personas mueran como a él le pasó, lo que ocurrió? ¿Usted qué explicación le da a este espíritu? Ese espíritu que se pega al vidrio, muchos dicen que lo que es un ánima, como usted bien dice, un ánima en pena. Entonces dicen que lo que sucedió es que en esa curva o en esa recta fallece una mujer, una anciana o incluso un hombre, y que su cuerpo queda abandonado, los huesitos deben estar por ahí, y lo que hace es como llamar la atención para decir yo estoy aquí, ayúdenme. Otros dicen que es maligno y que lo que quiere hacer es como, ah, yo me estrellé aquí y fallecí, yo también quiero que a usted le pase lo mismo. Entonces lo que quiere es, según muchos,
distraer nada más y nada menos que a los conductores para que también se estrellen y tengan accidentes en esa misma zona, ¿no? Vea, pues interesante estos fantasmas de carretera. Un abrazo, de pronto usted está viendo, está escuchando esto en plena carretera. Cuidado con este primer espíritu, esta ánima, que puede estar corriendo, la puede empezar usted a ver por el retrovisor y cuando menos piense, ya tiene la cara pegada a la ventana. Ojo con este espíritu, esta ánima, que posiblemente quiere llevárselo, causándole un accidente. Espíritus de carretera, carreteras aterradoras. ¿Cuál es la carretera más aterradora para usted? ¿Cuál se le viene a la mente? Deje su comentario. Esteban Cruz Niño, gran escritor, invitado hasta ahora, hablando de fantasmas en las carreteras. ¿Qué otro? En la 200, en Bogotá, por ejemplo, tenemos unos espantos bastante extraños. Por ejemplo, tenemos la monja de la calle 100, que sería como de carretera un poco, pero hay uno en la 200. Hay un barrio que se llama Tibavita o Tibavita. Tibavita es exactamente la 200 con séptima. Hasta hace muy pocos años, digamos nosotros que somos ya más viejos, ya estamos llegando a los 50 años, uno recuerda que Bogotá llegaba hasta la calle 170 y de ahí para allá era Potrero, ya no. O Ahora todos son... fincas. Sí, claro. Había tres puentes solo en la autopista norte y era el primero, el segundo y el tercer puente. Ahora es lleno de puentes y edificios y apartamentos. Por la carrera séptima se salía algo que se llamaba la carretera central del norte. Esa era la carretera central del norte. Y era la carretera La Caro, también le decían. Ahí o La Caro es ahí una hacienda que era de Rafael Caro. Pues bueno, en la 200 hay una casa muy antigua que era la hacienda Tibavitá. Y la hacienda Tibavitá era de un señor con mucha plata que se llamaba Hernando Rocha. Hernando Rocha Scholz era el apellido del señor. En 1928, él que tenía, era millonario, era de los pocos que tenían carro, dijo voy a traerme unos músicos para que toquen tiple, para que le toquen tiple a una fiesta familiar, y en ese tiempo pues nadie ponía atención, no había digamos esas normas que ahora, entonces se vinieron jartando guaro todo el camino y cerveza, y cuando llegaron allá a la 200, que eran solo potreros, dice, y no lo digo yo, lo dicen los periódicos, el señor Hernando Rocha Scholz iba con los músicos atrás en un carro como a 40 kilómetros, se volteó y cuando se volteó, escuchen bien esto porque es bien fuerte, se volteó el carro y el carro siguió andando, pero como era descapotado, todos se trillaron la cabeza y quedaron todos desnucados y murieron todos desnucados. O sea, se volteó el carro y siguió moviéndose y los limpió, como cogen unos fósforos y los sacan de ahí. Quedan solo los palitos, así quedaron él y el resto de él quedó por allá lejos. Entonces, desde entonces, dicen que empezaron a aparecer extrañas cosas ahí en la 200. Y lo que dice la gente que ve, justo en la 200 con séptima, es que ven cruzar justo a la casa a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, y esto son historias desde los años 70, que ven pasar un grupo de personas descabezadas. Y le llaman los descabezados de Tibavitá. Y entonces lo que dicen que ven es que la gente va manejando y pasan tres tipos sin cabeza corriendo y el último lleva es que un tiple y va tocando guitarra. O que ven al lado un grupo de músicos sin cabeza. Imagínense eso. ¿Qué haría usted si ve un tipo ahí con un tiple y una guitarra y con corbatica y dice, ay, qué bueno toca, pero no canta? No canta porque no tiene cráneo, sin cabeza. Entonces son los descabezados de Tibavitá. Los que empezaron a hablar de eso ya están en el periódico del Tiempo, pues fue nada más y nada menos que un señor muy famoso en Colombia, que es el señor Samper Pisano. Daniel Samper Pisano hizo una crónica hace muchos años hablando de las apariciones de los descabezados de Tibavitá. Y todavía hay gente que dice que pasa por ahí en moto y se escucha la música y cuando voltea a ver hay como un personaje con una guitarrita en la 200 con séptima que se mete entre los matorrales y no se le ve la cabeza. Y hasta ahora pueden estar viendo o escuchando esto pasando por este lugar, porque hasta ahora es muy frecuente que pase mucha gente por esta zona. De pronto se están dirigiendo hacia el norte, están entrando a Bogotá por la carrera séptima. Pues mucho cuidado con ver a estos músicos descabezados que pueden estar al nororiente de Bogotá. Ah, y lo que dice Esteban, terrible uno ver esto. Si menos usted, en cualquier momento, así sea en el día, en la noche, a cualquier hora, usted voltear a mirar y ver a unos músicos ahí o a un grupo de personas sin cabeza. El más aterrador es el que tiene el instrumento, me lo imaginé y todo ahí como tratando de cantar, pero como dice Esteban, como está sin cabeza no cantaría, solamente tocando
su instrumento. ¿Mm? ¿Creen ustedes que las personas que tienen un accidente en carretera quedan en ese lugar penando? ¿Se da uno cuenta que es que es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno tiene un impacto fulminante en una carretera como estos que se descabezaron? ¿Será que uno, será que queda uno unos minutos sabiendo lo que pasó? ¿Será que duele? ¿Será que inmediatamente es como cuando a usted le ponen anestesia general y total oscuridad y no sabe nada, absolutamente nada? Ve el cielo inmediatamente, empieza a recorrer los pasos, empieza a recorrer los lugares donde más estuvo en vida, de pronto a donde sus familiares. ¿Queda usted viendo su cuerpo ahí tirado? ¿Queda usted al lado de la carretera diciendo qué me pasó? Y usted ahí vuelto nada, y usted, pero ¿qué hago? Y trata de traer el cuerpo, trata de tocar a la gente, trata de pedir ayuda y nadie lo ve, lo ignoran, como un fantasma por unos minutos. ¿Mm? ¿O será que hemos hablado mucho del tema acá? ¿O será que eso ya estaba escrito? Ya hubo un Dios que dijo, Daniel Tres Palacios y Esteban Cruz un día van a coger un carro y pum, descabezados. Y ya, y así les toca, así la gente, ay, qué tragedia, ay, iban tomados, ay, no, un Dios dijo, así se van, así los sentencio. Claro, la gente cree que un Dios no hace eso, sería muy sádico, ¿no? Quitar la vida hacia la gente. Pero ¿qué tal que así sea? O no es Dios, sino es su mensajero llamado muerte. ¿Será que es la muerte la que dice, uy, venga, me divierto, uy, venga, que a Esteban le tocó a esta hora, venga a ver, está sentado en una silla, puedo hacer que se resbale y ¡pum! Se esnuque. O no, causémosle un infarto y ya, algo sencillo. ¿Será que la muerte se aprovecha del día de la hora que ya tenemos sentenciado, según la creencia de mucha gente, para quitarnos la vida con los elementos que tiene en su entorno? ¿Mm? ¿Cómo será eso? Nadie lo sabe, pero por eso planteo la cantidad de teorías que hay respecto a este tema. Las peores carreteras, los aterradores, fantasmas descabezados, encapuchados, novias de carretera que aparecen en cualquier momento y nos metemos nuestro susto. Pues Esteban Cruz es el invitado y nos habla de estos seres que aparecen en las carreteras. ¿Qué otro ser, viejo Esteban? Vamos a hablar de unos seres internacionales y me gustaría que si en Colombia alguien ha visto esto, también llamara, subiera más adelante, se comunicara con el cartel, porque es un tipo de aparición que está ligada al fenómeno ovni. En el fenómeno ovni están los ovnis, que uno los puede ver y la gente, gran parte de la población dice que ha visto ovnis. Aquí, por ejemplo, algunos de los que están aquí seguramente han visto ovnis, que nos digan aquí si han visto ovnis, que comenten, porque aproximadamente el 30% de la población ha visto algo extraño en el cielo. Pues bien, resulta que hay un tipo de tripulante, tripulantes son los que vienen dentro de estos objetos, que se ha manifestado y que ha aparecido en varias carreteras del mundo. Son tres incidentes. El primero fue en 1955 y extrañamente siempre lo ven y siempre los han observado nada más y nada menos que profesores. En 1955, el 15 de mayo de ese año en Francia, a las 12:15 de la noche, en un pueblito que se llama Dinan, Côte de Nord, en Francia, un señor que era de apellido Droguet, que hizo muchas entrevistas, que era profesor de un colegio femenino. El tipo iba manejando, imagínense manejando en Francia, en mayo, no hay casi, no hay nieve, no hay nada, iba manejando ahí normal, y de repente él dice que vio un gran disco metálico, como una esfera metálica que estaba suspendido a poca altura y a más de 2 metros nada más de distancia. De pronto se fue acercando, él se asustó mucho y dice que sintió como una sensación eléctrica, como que se le pararon los pelos, como estática, y entonces empezó a asustarse y se le pararon todos los vellos, quedó todo arrozudo, un francés ahí todo con su trajecito, francés de 1955, así, imagínenselo con traje negro y todo asustado y frenó, y era un carro esos viejos que tenían carburador, y el carro francés, un Renault viejo, y el tipo paró y dice que después empezó a sentir como una vibración eléctrica que lo movía de un lado al otro, como cuando usted coge, no sé, como cuando usted coge, digamos, una pantalla de televisor y le pasa la mano encima de esos televisores viejos y siente como ese eco, como que hay algo eléctrico ahí. Y de repente, de un momento a otro, frente a los ojos de él, aparecieron dos criaturas que no eran altos, sino más bien bajitos, de 1,40, que tenían como unos trajes extraños, como redondos, como abultados. Se quedó mirándolos y dijo, ¿qué es esto? Tenían dos piernas, pero rechonchas. Dos piernas como alguien que, con obesidad grado infinito. Era una vaina así, como si ver un ser humano
que se hubiera cruzado con un perro charpey, porque decía que tenía como unas bolas que le salían de manteca, como unas bolas de grasa que estaban por todo el cuerpo, mejor dicho, el cuello eran como tres nucas, pero lo rollizo que era, y que era como si hubieran forrado a una persona obesa con un chunchullo de elefante, o sea que el cuerpo era así, como la circunvalación de un chunchullo. Y entonces él decía que caminaban, que se movían y que tenían en el pecho, y esto es lo más demente y loco, busquen la historia del profesor Droguet de 1955, que tenían en el pecho, y hay dibujos de esto, una especie de pantallas de reflector verde que se iluminaba y que los dos seres emitían esa luz verde intensa, que caminaban de un lado al otro muy difícil, como si tuvieran unos trajes, y entonces cogieron unos cosos del piso, no pusieron atención, se subieron en su ovni y se fueron. Y entonces cuando le preguntaron los periodistas, defínenos bien cómo era esa criatura, él dijo, es lo que estoy viendo, o lo que vi, mejor, era como ver dos seres Michelin. Y desde entonces en la ufología se le llama alienígena Michelin. Así como hay gris, hay reptiliano, hay el alien Michelin. Y lo extraño es que el alien Michelin, este ser rollizo, que parece como si le embutieran a un niño con mucha obesidad, lo envolvieran como en una especie de chunchullo de elefante, porque se ve así. A esos seres, a esas criaturas, las ven siempre en carretera. Y hay otros tres casos más en el mundo. Vea, pues, me lo imaginé también como los famosos Teletubbies, como algo así, pero también el de Michelin. Ah, hágame el favor, criaturas también. En las carreteras lo que cuenta Esteban es muy, muy cierto. No solamente está el fantasma de carretera, sino está el ser que mucha gente dice es de otro mundo, que lo relacionan con el fenómeno ovni, con los extraterrestres. Muchos muleros dicen ver a veces esferas que van a la velocidad de ellos o a una velocidad mayor, que es diferente a la famosa bola de fuego, pero dicen que es una esfera y, por ejemplo, está al frente del camión, pero ellos nunca la alcanzan. Es como si fueran a la velocidad de ellos. Luces que los encandelilla en un momento de la noche, pero no la luz del poste ni la luz por otro, de un carro cuando viene de frente, sino algo frente a ellos que está en el aire y los encandelilla. ¿Mm? ¿Serán naves? ¿Será que nos visitan de otro planeta? ¿Será que en las carreteras de pronto ese ser cuando uno pasa rápido y dice, ay, yo vi algo blanco, algo extraño ahí, será un fantasma? ¿Será que son alienígenas que también habitan por ahí, se dan una vuelta por las carreteras a oscuras y de pronto usted ha tenido la suerte o de pronto usted no quería verlo, ver seres extraños en torno a ella? Bueno, pues miren esa historia. OVNIs, extraterrestres, seres aterradores en las carreteras. De eso estamos hablando aquí con Esteban Cruz Niño. ¿Cuál es ese ser más extraño que usted ha visto? ¿Cuál es esa carretera la cual conoce o de la cual ha escuchado que hablen, por la cual usted no pasaría? Pueden dejar ahí sus comentarios. Esteban, más seres de carretera, fantasmas, bueno, seres extraños, monstruos. ¿Cuál nos quiere contar? Más adelante les cuento otro caso de encuentro con los Michelin o Michelin, como le dicen los franceses. Pero Daniel, una de las carreteras más paranormales de Colombia, y es una zona muy paranormal, es la carretera que conduce desde Tunja, digámoslo así, o Sogamoso, mejor, a Los Llanos, a Yopal, a Casanare. Esa carretera dicen Pajarito, la carretera de Pajarito, que es una vía alterna al llano y usted literalmente llegaría en teoría directo a Yopal. Si esa carretera fuera una autopista, llega uno más rápido a esa zona. En esa zona de Pajarito hay tres tipos de espantos. Les cuento muy rápido. Y aquí al cartel han llamado muchos a hablar de la famosa mujer que aparece en la carretera, que es una mujer que recogen los muleros justo ahí en esa carretera y después desaparece. La otra historia que hay ahí es del famoso monje, que aparece un monje en una curva, en Pajarito, y es un monje que no tiene cara y que siempre lo ven como rápidamente lo ven pasar, pero no paran en la vía esa a Yopal. Pero el más espantoso, el que dicen que es más aterrador, es que justo cuando uno está bajando desde Tunja, aparece algo que llaman la gente el tunjo. ¿Y qué es el tunjo? Es un espanto tradicional de la zona, pero dicen muchos que lo han visto, ojalá llame a alguien. Y lo que es que van los camioneros o va la gente en automóvil y justo a las 3 de la mañana y sobre todo los Viernes Santo, lo que ven es una criatura chiquita, hagan de cuenta como un feto con patas que brilla, hagan de cuenta un embrión que camina, porque no mide más, parece un duende, no mide más de 50, 60 centímetros. En varios periódicos están registrados los muleros que han dicho que ven eso, y es dorado y brilla, y es como de oro. Entonces la gente dice que es un niño de oro.
un niñito de oro, y entonces la gente dice, para y frena, porque lo que tienen que hacer es correr a buscar dónde se mete, porque supuestamente es el espíritu de una huaca. Le llaman el tunjo. Y a mucha gente dicen que han visto este niño dorado, que es todo calvo, todo calvo, todo calvo. Haga de cuenta, parece una ficha de parqués con patas, pero brillante de oro, que brilla en medio de la noche y que cuando lo ven como que se asusta y se mete entre el monte. Entonces que dicen que lo encuentran tienen que bajarse, dicen ellos, el tunjo de oro, tienen que bajarse y encontrar dónde está, dónde se mete y enseguida bautizar esa zona y orinarla. Dicen que cuando uno lo orina, ahí sí la huaca no se pierde, no se corre, y ahí uno puede desenterrarlo y ahí adentro hay un tesoro. Hay mucha gente que dice que lo ve, que simplemente va caminando y ve un niño de oro que se mete. Otros dicen que ese niño de oro a veces está parado, y esto es lo más asustador, parado en la mitad de la carretera, y cuando ve a la gente, como que se queda quieto un segundo y luego sale corriendo y se va. Pero siempre corre y hay que buscar a esa criatura. El Tunjo, bastante famoso en Colombia, si no habían oído hablar de él, pues es bastante famoso. Eh, También mucha gente a veces dice que se encuentra, aunque a veces también lo asocian más a un duende, pero muchos dicen que el famoso Tunjo también se puede aparecer en el arco iris, bien sea donde nace el arco iris. Ahí mucha gente dice, ahí van a ustedes allá donde si logran ir donde nace el arco iris, porque ahí está el Tunjo. Otros dicen, no, van a encontrar es un duende lleno de oro. Pero muchos también hablan del famoso Tunjo y lo que dice Esteban, que cuando lo vean hay que orinarlo como para que no se desaparezca, sino como que quede ahí y todo ese oro será suyo. ¿Existirá el Tunjo? ¿Existirán estas criaturas que también puede ver uno de pronto en una carretera, pero esta vez no son tan aterradoras, sino son valiosas? Puro oro. ¿Será que se mueve? Sí, ahí preguntan, ¿orinarlo? Sí, sí, dicen eso de las huacas. Cuando la gente va a buscar las huacas, tienen muchas creencias como a veces ir en número impar de personas, no llevar mujeres, y una de esas también es orínela y verá que la huaca ya no se mueve ni se entierra más ni se cambia de lugar. Son creencias de muchas personas, son creencias del campo, y lo que contaba Esteban, el tunjo es bastante famoso. En las tierras de Boyacá es muy famoso el tunjo. ¿Será que alguien se ha encontrado al tunjo? ¿Será que alguien se enguacó, se volvió millonario por encontrarse al tunjo y coger todo ese oro? No lo sabemos, pero la historia sí es bastante común. Historias de carretera, seres de carretera, fantasmas, con Esteban Cruz Niño hasta ahora. Esteban, otro ser extraño de carretera. Sí, señor, antes de avanzar a otro caso de encuentro con estos Michelin, que es un caso histórico en otro lugar que es en España, quería decirles que también hay unos variantes del Tunjo, ¿no? El Tunjo en Boyacá, sobre todo en la carretera de Pajarito, justo cuando se baja, dicen que aparece este niño de oro, pero hay gente que dice que no son como niños, no son humanoides, sino que ven es un venado de oro, que también es muy común, que dicen que ven un venado de oro y se mete también entre el monte. Entonces, hay carreteras donde siempre es que el restaurante El Venado de Oro, uno pasa el parador El Venado de Oro, la curva del Venado de Oro, y es porque ahí es donde se dice que se aparecía ese venado de oro en los caminos antiguos que eran de herradura o en las carreteras. Y otra variante sobre ese tunjo de oro es el pato de oro. Entonces mucha gente dice que cuando hay una laguna encantada, la gente ve un cisne o un pato de oro, y cuando uno lo ve con los paticos de oro, lo que uno tiene que hacer es seguir a donde se mete, y ahí es donde está escondida la huaca. Entonces hay varias versiones. Pero bueno, volvamos a los Michelin y los bichos extraños que son paranormales, que tienen que ver con los ovnis. Ya hablamos de un caso en Francia en 1950, pero el siguiente caso es de 1960, de la provincia de Cádiz, en España, más puntualmente en un pueblo que se llama Jerez de la Frontera. Y en Jerez de la Frontera, en 1960, en mayo también, porque siempre aparecen en mayo. Esto es lo más loco. Los monstruos Michelin de carretera, o esas criaturas rollizas, o esos charpéis extraterrestres humanoides, aparecen generalmente siempre en mayo, y aparecen en Europa. Ojalá alguien aquí nos cuente que lo ha visto en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había un señor que se llamaba Don Miguel Timmermans Ceballos. Este señor también era profesor, ya era un profesor viejo, ya estaba medio hecho, estaba a punto de jubilarse, y este señor estaba en su carrito, pero en una moto, dicen que iba en una moto, acelerando a toda por una zona que se llama Arcos de la Frontera y un embalse allá que se llama el embalse de Bornos. Y era un día claro, estaba en pleno día, y él dice que de repente cuando llegó a un cruce de caminos, Don Miguel, a 150 metros de distancia, en plena carretera, vio un individuo extraño de color rojo brillante.
que caminaba de un lado para el otro. Haga de cuenta ver un ser rojo, brillante, dice él. Y luego decía que se movía con dificultad, como robot, como cuando Shakira hace pasos como robot, que se veía caminando así, como si fuera un robot para adelante y para atrás, como cuando alguien no puede caminar porque tiene las piernas dormidas, después de que está sentado mucho tiempo, que camina como un robot, decía, así caminaba difícil, y además tenía los brazos rígidos, como tiesos, como si tuviera una lata debajo. Y entonces, cuando se fue acercando, dijo, Dios mío, es que la cabeza es como si fuera, porque estos eran rojos, esto es como si vieran un pedazo de carne rollizo, Ujú. haga de cuenta como una cosa así mantequienta, así rolliza, y que caminaba de un lado para el otro. No tenían manos, no tenían uñas, no tenían zapatos, eran todos rojos y era como si hubiera una sucesión de llantas. Era como una especie de hombre Michelin colorado. Eso es lo que dijeron. Era como un Michelin hecho de carne molida. Entonces decía, era muy extraño, rojo de pies a cabeza. Don Miguel, asustado, se intentó acercar, apagó la motocicleta y de repente vio que había una esfera de luz, despegó y desaparecieron. Son los famosos Michelin de Cádiz de 1960. En línea hay muchos dibujos. Es, haga de cuenta, un hombre Michelin hecho de carne. Y eso es lo que el señor vio. Y hay muchas imágenes de ese avistamiento, que es el famoso avistamiento de don Miguel Timerman Ceballos, profesor de colegio, muy querido en la zona, que estaba a punto de jubilarse. Oiga, Esteban, estos Michelin, como dice usted, usted bajo sus estudios, su creencia, ¿qué cree que son estos seres? ¿Son espíritus? ¿Son extraterrestres? ¿Qué cree usted que son estos Michelines? Eso es muy extraño porque ese tipo de criaturas Michelin no han aparecido una, sino en 5 oportunidades. Y siempre han aparecido en Europa y otros en otros lugares del mundo. Y es muy raro porque ese tipo de criatura, a diferencia de otros, está conectado con los ovnis y siempre aparecen en carreteras. Siempre. Y los testigos siempre han sido personas con muy respetos, muy respetados, digamos, profesores, investigadores nunca los han visto. Los que han visto a los Michelin siempre son abogados, franceses, españoles, incluso hay un caso Michelin que se vio por una pareja en un automóvil, lo pueden buscar en Barcelona y la señora sigue diciendo, pueden decirme loca, yo soy administradora de empresas, pero lo que vi fue una criatura que no tiene ojos, no tiene nariz, no tiene boca, lo que tiene en la cabeza es una protuberancia con una especie de llantas que rodean todo el cuerpo, muy gordos, que caminan muy difícil y les dicen los avistamientos de los seres Michelin, ¿no? Por su aspecto, pero no tiene nada que ver con Michelin porque siempre aparece un ovni o se van y siempre cargan como una caja. Siempre llevan como una caja en la mano que nadie sabe qué es o una esfera. ¿Pero estarán ligados al mundo espiritual o usted cree que vienen de otro planeta? Pues los casos de los hombres Michelin siempre están ligados más a los ovnis. Incluso, eh, le voy a contar otro caso muy rápido. Hay una isla que se llama la Isla Reunión. Es una isla francesa, queda cerca a Madagascar. Y hay un señor que se llama Luc Fontan, el 31 de julio de 1968, vio esos seres Michelin y decían que estaban metidos dentro de una especie de esfera. Él se los encontró de frente. Dice que había dos de esas criaturas que iban en una esfera que flotaba. Él dijo eso después de varios meses y se lo dijo a los periódicos, no quería contarlo porque pensaba que le iban a decir que estaban locos, pero esos avistamientos de los Michelin están en todo el mundo. Ojalá alguien de aquí que haya visto así sea un Michelin en Pereira, un Michelin en el Cauca, un Michelin por ahí en el Bordo, o un Michelin por ahí en una carretera en La Guajira, ya me nos diga, sí, yo también los he visto, porque mucha gente le da miedo porque el aspecto es muy extraño. Algunos dicen que pueden ser extraterrestres, visitantes del futuro o algo así, más que demonios, ¿no? Si esa era la pregunta, sí. Muy bien, estamos hablando con Esteban Cruz Niño acerca de fantasmas, de espíritus, de extraterrestres, pero todos estos seres que se pueden aparecer en una carretera. Un abrazo a usted, amigo mulero, bucetero, camionero, motero, si hasta ahora va por una carretera y está escuchando o viéndonos y dice, ay, que no me va a tocar a mí esta noche ese ser. ¿Será? Mucho cuidado, sobre todo en esa carretera con esa neblina de pronto, usted con las luces así como medio tenues.
y esa lloviznita y de pronto usted ve esa criatura ahí borde a la carretera. ¿Ah? Mucho cuidado que de pronto lo que buscan es hacerlo accidentar y de pronto, ¿no, Esteban? ¿Cuánta gente de pronto se ha accidentado y lo juzgan es de, es que iba rápido, es que iba tomado, imprudente y a lo mejor fue un espíritu que le metió su susto y le hizo meter un timonazo, qué sé yo, porque me hace el susto tan berraco y termina uno volcado por ahí por culpa de un ser de estos. Muy bien, carreteras embrujadas, endiabladas, como le quieran decir, esta noche con Esteban Cruz. Esteban, ¿o algún otro ser extraño que tenga? Sí, señor. Después les cuento otro último caso Michelin, pero bueno, en las carreteras de Venezuela se aparece un ser que le llaman el chivato, que es como una especie de mitad hombre, mitad cabra. Es como si alguien se hubiera cruzado con un camuro y hubiera salido un camuro con pies humanos. Ujú. Búsquenlo el chivato. Y también hay un ser, así rápidamente antes de contarles otros, muy famoso, que ya lo he nombrado varias veces en Centroamérica, que le llaman la descarnada, que ya lo he contado varias veces, pero rápidamente para los que no lo conocen y si hay alguien conectado aquí de esa zona, en Nicaragua, en el sur de México, en el Ecuador incluso, en el Ecuador hay uno que se llama la dama tapada, pero bueno, en Nicaragua, en El Salvador dicen que es gente que van camioneros, van manejando, imagínese usted manejando su camión, así soy rimulero, va manejando así, y de repente le sale una mujer muy bonita, les echa dedo, pero muy bella, muy bella, muy bella, así de pelo largo, de ojos claros, como unos 22 años, súper bonita. Entonces los camioneros la suben, ella se va sentada al lado y entonces el camionero empieza a hablarle, a hacer la conversación y ella empieza a decirles cosas como seductoras, como pues en El Salvador y en Guatemala, así como qué lindo eres, qué bien manejas el camión, qué bien tocas el claxon, qué bueno cómo manejas bien esa palanca de cambios y no sé qué más. Y entonces en ese momento dice que el camionero le toca la pierna, y que le toca la pierna porque va en faldita. Y ella como que lo acepta, pero de repente empieza a olerle a putriciento, le empieza a oler a picho, le empieza a oler como a perro muerto tirado por ahí botado ahí en un caño. Y empieza a oler inmundo, empieza a oler inmundo. Y cuando voltea, nuestros amigos de México hacen la historia también, dice que mientras le está tocando la pierna, siente que ya se vuelve rugoso, como el que coge un pedazo de carne oreada, y entonces empieza y la alza, y lo que tiene es que se queda con el músculo de la pierna y se voltea, y a esa chica bonita se le está cayendo literalmente la nariz, las orejas, la cara, así se le cae todo, se le caen las muelas, se le cae el pelo y todo, y se le cae el cuerpo todo podrido frente a él, como una especie de zombie de carretera, y por eso le llaman la descarnada y generalmente el conductor se va por una cuneta y hasta ahí fue. Mucha gente dice que la ha visto, que la ha recogido y que dicen que es una mujer que falleció en la carretera y nadie la ayudó y le llaman la descarnada. Hay muchas historias. En Ecuador la llaman la dama tapada, es diferente. Es un ser misterioso y siniestro que si aparece, tiene el cuerpo todo tapado, aparece ahí y entonces tiene un aroma muy dulce, tiene un velo, digámoslo así. En la carretera se la encuentran también por ahí en Guayaquil y cuando la suben a la carretera va con la cara tapada y el tipo le va hablando y cuando voltea ella se quita el velo y lo que hay adentro es un esqueleto horrendo, retorcido. Entonces hay muchas historias así. Historias aterradoras a esta hora. Gracias a todos los que están ahí dejando sus comentarios de cuál es esa carretera, cuál es ese ser más extraño que ustedes han visto. Esa de la desencarnada es bien, bien aterradora. Es que no estamos hablando del fantasma común y corriente. De pronto que muchos dicen que el fantasma de carretera es el típico como la niña del aro, ¿no? Como esa de vestido blanco y el pelo así negro sobre su rostro ahí parada en la mitad de la carretera, que obviamente sería aterradora. Pero miren, cómo se da uno cuenta cómo hay cantidad de criaturas que pueden aparecer, ¿no? Siendo diferente cada una. Y también de acuerdo de pronto a la región, el lugar donde nos estemos moviendo, de pronto hasta el fantasma cambia, que uno diría tan extraño. Pero sí, hay ciertas partes en un país hablan más de X o Y fantasmas, en otros lugares hablan de otros, y quién sabe por qué funcionará eso así. Nadie entiende el campo espiritual, ¿no? Pero es bien interesante. Muy bien, historias aterradoras de carretera, viejo Esteban Cruz Niño. Voy a contar esta última de los Michelines porque es que las había preparado y esta sucedió en Valencia, en España. La registró nada más y nada menos que JJ Benítez.
Él dice que hubo una mujer que se llamaba Carmen Civera Sales. Carmen Civera iba manejando su carro en una zona de Valencia, en una carretera, en una zona muy árida, y ella dice que cuando iba en medio, apareció en la noche, vio un ser parado a la mitad de la carretera. Ese ser brillaba, emitía una luz extraña, no había nada alrededor, pero brillaba muchísimo, como si tuviera por dentro luz. Y era muy raro porque los seres humanos o los animales, solo las luciérnagas y por ahí unos peces debajo del mar, no emitimos luz. Era como si tuviera, como si uno se hubiera metido un tubo con un montón de luz adentro. Entonces decía que vio en esa zona en Valencia, llamada Olacau, que vio un ser que estaba ahí de pie y cuando se fue acercando, se dio cuenta que ese ser, que medía más o menos 1,60 m, no tenía cara, no tenía nariz, no tenía boca, ni siquiera tenía orejas, sino que esa zona era como una llanta blanca, como tres llantas blancas, todas comprimidas de cuatrimoto, y tenía el cuerpo también todo rollizo, y las piernas terminaban como una especie de punta, no tenía pies, sino que era como si estuviera apoyado sobre una especie de colchón, y lo que vio esta señora es una especie de criatura que también dijo se parecía al muñeco de Michelin. JJ Benítez escribió esto en un libro que se llama La Quinta Columna y cuenta cómo incluso se reportó por el ejército que había habido un movimiento extraño en un radar. Entonces no se sabe muy bien qué es lo que pasó, pero ese es el último caso de hombres Michelin que les tenía para hoy. Pues miren estos casos de Esteban Cruz Niño, estos fantasmas de carretera. Claro, en Colombia hay muchísimos que hemos nombrado muchas veces, la novia de Puerto Colombia, que mucha gente camino Barranquilla, Puerto Colombia, dicen que esta mujer vestida con su traje de novia, bien se puede aparecer frente al vehículo o se puede aparecer en la silla de atrás o en el retrovisor, pero el caso es que como que busca hacerlo accidentar, ¿no? Sí, señor. Y sabe que me acordé de otro fantasma que aparece en la costa. En la costa hay muchos fantasmas de carretera, muchísimos. Hay uno que es muy famoso en la vía que conduce de Montería a Carrizal. Y este es más extraño porque dicen que le llaman el fantasma de la moto fantasma. Entonces en esa vía dicen que la gente va manejando y de repente aparece que viene una moto, normal, uno va manejando y dice que viene una moto para acá, pero cuando viene así, en contra de usted la moto, de pronto voltea y se le lanza a usted como si uno se fuera a estrellar con la moto, la gente cabre, manda el carro para un lado, para el otro, a veces frena y la moto desaparece. En esa vía dicen que sale esa moto fantasma que se le lanza a los carros, que se les bota en la vía de Montería Carrizal y le llaman la moto fantasma. También en esa zona hay una historia que también que dicen que son mototaxistas que fallecieron, dicen que son mototaxistas fantasmas que cogieron un hueco y fallecieron, y dicen que se manifiestan todavía penando como si recorrieran la vía todavía el tiempo, como si hubieran quedado condenados a recorrer el camino que nunca terminaron, como que tenían que hacer una vuelta de un lado al otro y que entonces como fallecieron, entonces quedaron condenados a seguir repitiéndola, pero se le lanzan a los carros con una especie de venganza, como, yo morí aquí, ahora me va a llevar al que sea. Dicen que eso es lo que sucede. También están contando una historia ahora últimamente en Cali, un saludo a los de Cali, que hablan de los supuestos, pues voy a decir el nombre, rapitenderos o los domiciliarios fantasma. Entonces dicen que a veces ven que va un domiciliario en bicicleta y que se mete por una calle cerrada y después desaparece. O que ve que va a la moto de que usted mandó, del domiciliario, que va pasando así, incluso se le atraviesan los carros y la gente se pone brava, se mete para un barrio que se llama el Guabal. En el Guabal están diciendo que aparece este domiciliario fantasma, una historia guabalosa, un saludo a los del Guabal en Cali, que se mete por ahí una esquina y que se van detrás y no aparece, desaparece. Entonces dicen que ahí murió atropellado un domiciliario y quedó como condenado porque nunca entregó el domicilio a seguir ahí penando todo el tiempo apareciendo. Y ese también me recuerda otra historia que pueden buscar ahí, que es bastante interesante, que es el de los ahorcados de la carretera. Busquen ahí en internet, ahorcados de carretera. Y entonces se habla mucho de que hay gente que va manejando y que ve al lado un palo y que ahí se ve un cuerpo colgado y que cuando voltean a ver no hay. Dicen que es una ilusión óptica, ¿no? Cuando uno va manejando por la noche, ve allá al lado una rama y piensa, digamos, que hay una persona ahí,
pero no hay nadie, no hay nadie. Entonces dicen que lo que ven es una ilusión, pero la gente dice que ven los ahorcados de las carreteras también. Esteban Cruz Niño, oiga Esteban, ahorita que mencionaba lo de la moto fantasma, Ujú. en el mundo se ha oído hablar muchas veces del carro fantasma en las carreteras, de la moto fantasma. ¿Usted sí cree que es posible que una moto, que un vehículo como tal quede como fantasma? O sea, después de un accidente, claro, uno habla de las personas, ¿no? De un espíritu, de un alma, pero de una bicicleta, de una moto, de un carro, de un avión, qué sé yo, que quede usted, ¿qué podría explicar de esto? Mire que en Colombia y en México también hay unas historias sobre eso, Daniel. Entonces se habla, por ejemplo, de en muchas partes de los famosos buses fantasma. Entonces se dice que los buses fantasma, como el Transmilenio fantasma, pero también diferentes rutas fantasmas en México, hay uno muy famoso que dice que hubo un accidente hace muchos años. Es el bus que va, si no estoy mal, lo pueden buscar de Toluca a Ixatapán, es un pueblito. Entonces la gente dice que lo escucha y que entonces pasa el bus fantasma, que lo ven y que para. Y que si uno se sube, lo desaparecen. O sea, si usted se sube en el bus fantasma, desaparece. Ese bus fantasma de Toluca Ixatapán, incluso algunas personas dicen que lo ha grabado cuando pasa una imagen fantasmal o se escucha. Y dicen que fue hace muchos años que un bus tuvo un accidente y entonces todos los espíritus, como hablando del domiciliario fantasma, quedan vagando en las carreteras. Entonces mucha gente dice que existen, ahí está hablando Alexander también, que en Guanajuato hay varias historias de esas, de carreteras de buses fantasma. También hay historias en el cañón del Chicamocha en Colombia, muchas veces de carros fantasma, de motos fantasma, sobre todo esa carretera, el Caracol, esa zona del Chicamocha, es bastante famoso los fantasmas de carretera. Y también hay unas historias interesantes que la gente sigue contando sobre los niños fantasma de las carreteras. Hay una grabación que no la voy a poner aquí porque a TikTok no le gustan los sonidos de niños, pero hace muy poco en México se grabó y fue muy popular un TikTok y un video en el que un camionero va manejando y de pronto a las 3 de la mañana aparece un niño en la carretera y el niño empieza a llorar y se escucha la voz del niño diciendo, Señor, el señor para, se baja y no lo encuentra, y no lo encuentran. Está en video. Entonces mucha gente habla también de los niños fantasma de las carreteras. Pues las carreteras y su misterio, las carreteras y sus monstruos, sus fantasmas, sus espíritus. ¿Creen ustedes que en las carreteras hay fantasmas? ¿Creen ustedes que allí hay monstruos, personas que fallecieron y quedan ahí penando y que a lo mejor quieren tomar venganza? Entonces se vuelven como los famosos fantasmas vengativos que lo quieren hacer a usted accidentar. ¿Cuánta gente de pronto ha perdido la vida por culpa de un fantasma en la carretera? No lo sabemos porque se van sin contarlo. Y cuando lo cuentan, le van a decir que estaba alucinando, que tenía sueño, que estaba loco, que quién sabe qué había consumido si logró salvarse del accidente, ¿no? Uno va a decir, no, es que esquivé una niña fantasma y por eso me fui al barranco. La gente va a decir, usted tenía sueño, usted venía era dormido, qué niña ni qué nada, nadie vio nada. Pero ¿será que sí es así? Pues Esteban Cruz, quiero agradecerle por esta charla sobre las carreteras y los fantasmas. Muy amable, los que quieren seguirlo a usted, los que quieren adquirir sus libros, todo, ¿qué información quiere brindar? Sí, señor, tenemos un nuevo libro que si les gusta lo paranormal lo tienen que tener. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo consiguen en cualquier librería del país. Quieren ver los secretos de la brujería, de políticos, de gente famosa, de criminales. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Ustedes van a una librería, a veces lo tienen escondido porque les da miedo. A veces dicen, no, este libro no. Consíganlo, consíganlo y se lo llevan allá a la tía y le dice, aquí lo tengo y se lo tiran. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería, historias asombrosas. Y si me quieren seguir, tengo un canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente y ahí hay muchas historias, podcasts que pueden escuchar. Los audios de Cruz Escribiente se suscriben para que escuchen después del cartel ahí de todo y de los michelines que hablamos aquí. Sí, señor. Esteban, le mando un abrazo enorme, un saludo a la familia y muchas gracias. Sí, señor. Se les quiere mucho, mis michelines del misterio.